Hola, otra vez, aquí estoy. ¿Sabes qué pasa? Que en estos últimos meses, en últimos años y demás, donde de una manera personal sí me enfrento a la situación de que es obvio que las personas que viven en España no tienen por qué saber nada de México, pero sí me afecta el hecho de que cuando se habla de México, solamente se habla de la inseguridad de los narcotraficantes, de la gente, de las drogas, de que unos se matan a otro y demás. Pero en el 99% de las veces a nadie, a nadie le importa un huevo lo que pasa todos los años en México, que es la temporada de huracanes. La temporada de huracanes afecta tanto a la parte del Atlántico, es decir, lo que se conoce como el Caribe de México, como a la parte del Pacífico, que es del otro lado. Y a nadie le importa un huevo lo que pase. Y se creen que se caen las casas porque las casas están mal hechas. Y se creen que se inundan las demás porque todo está muy mal construido. Y eso es una gran mentira. Y como estoy muy dolida porque apenas hace 2 días en Acapulco han vivido una de las peores experiencias que se puedan vivir, que es el hecho de que todo quede destrozado, tu vida, tu casa, tu negocio, todo desaparezca en cuestión de una hora. Y eso mismo lo vivieron el año pasado, que se caen hoteles completos, hoteles españoles, hechos por españoles o por estadounidenses, con una magnífica construcción. No seamos cabrones, no seamos hijos de puta, no creamos que todo está hecho con barro y con cartones. Los ríos no es que se desborden a lo idiota, es que a pesar de que tengan un gran cauce, cuando las lluvias son tan torrenciales que no hay manera de controlarlas, donde yo estoy viviendo, vi caer un puente con sus pilares, con todo, un puente que atravesaba un río, con unos pilares impresionantes que habían aguantado durante 20 años, que cada año se controlaban, y vi caer ese puente y lo vi caer con todo y los coches que estaban ahí. No es que México sea una mierda, no es que todo esté mal hecho, no es que todo esté mal construido, es que la potencia de la naturaleza es brutal. O sea, todos aceptamos el puto famoso tsunami que se llevó a media isla no sé dónde, pero no aceptamos que en México, cuando llegan estas lluvias torrenciales, es imposible controlarlas, se nos vienen los ríos encima, se nos cae todo. Yo he visto volar todo, palmeras con todo y raíces. Y me da mucha rabia, me da muchísima rabia que esa parte no se entienda. Y os voy a decir por qué. Porque cuando pensamos y catalogamos en esos mexicanos narcotraficantes y que la vida no les importa nada y demás, ¿sabéis por qué es? Porque a lo largo de sus vidas, la vida no importaba, porque en el momento menos pensado, con una lluvia torrencial o con un huracán, donde sale todo volando, pero todo es todo. No, no, no las sillas, no las sombrillas de la playa, no. El edificio completo sale volando. Sabe que su vida está en manos del Ser Supremo y por lo tanto la pone en ellos. No estoy con esto justificando, por supuesto que no, toda la violencia que haya o todo el desprecio que pueda haber por la vida ajena. Pero sí tenemos que entender
que no es lo mismo una arana donde se lleva 15 coches por delante a un huracán que se lleva cientos de vidas de personas, casas, negocios, coches, edificios completos, hoteles con todo y sus piscinas hechas por europeos o estadounidenses y demás, cumpliendo todos los requisitos. Cuando la vida de una persona no tiene más valor que el hecho de que, dependiendo de lo que te venga enfrente, mañana no estarás vivo, su concepto es distinto. Lo que defiendo es la manera de ver la vida por parte del mexicano, en la que sabe que todo es provisional y que lo material, a la hora de la verdad, no sirve para una mierda. Ni los semáforos, ni nada de nada. Los grandes aeropuertos, esos grandes aeropuertos internacionales que reciben a millones de turistas durante todo el año y que tienen unas pistas hechas y revisadas por todos los sistemas internacionales, y esas pistas se desgastan a pedacitos y los aviones caen dentro de las pistas, de esas grandes grietas que se forman. Tenéis que entender que se ve la vida de otra manera. Y si no lo podéis entender es porque nunca lo habéis vivido, y lo puedo aceptar. Pero no despreciéis al que sí lo vive. El mexicano que es tan fuerte, trabajador, encomendado a Dios y demás, jamás de los jamases permitiría que un montón de jalajalas les quitaran su país, porque por encima de todo está su país, su bandera, su himno. Me importa un huevo lo que haga AMLO, me importa un huevo lo que haga la Claudia, me importa un huevo lo que digan cualquier político mexicano. El mexicano jamás permitiría que los jalajalas se comieran su país cuando Dios les envía todas esas pruebas y lo siguen defendiendo. Estoy muy fuertemente dolida por lo que ha pasado en Acapulco, por lo que está empezando a pasar en el Caribe, en la zona de Cancún, que va a llegar a Florida, etcétera, etcétera. Estamos en la parte final, nos quedan un par de meses todavía para que nos peguen unos cuantos huracanes de un lado y del otro del país. Y me encabrono cuando en Europa, no voy a decir en España, en Europa solamente les preocupa el dinero, las leyes, lo woke y todo eso. ¿Por qué? Porque estoy en una zona del planeta donde a lo mejor mañana pega aquí, porque viene en camino, el huracán John está en camino hacia acá. Y a lo mejor no, mañana no, porque va muy despacito. Pero la semana que viene es posible que pegue aquí. Y si pega aquí, yo estoy pegadita al mar. Estoy a una calle y media del mar. Entonces, yo sé que la fuerza de esa naturaleza que Dios impone, la tengo enfrente. Y con esa estoy dispuesta a aceptar la muerte con comodidad. Lo que no voy a estar dispuesta nunca a aceptar es que vengan unos hijos de puta de otro sitio y digan, tú vas a rezar como yo quiero. Pensarlo bien, españolicos, de verdad que sí, o sea, a lo mejor esto es demasiado apasionado y mezclado con vivencias previas
o a lo mejor simple y llanamente porque la edad me ha provocado ser mucho más sensible hacia las cosas. No lo creo, la parte de la edad no lo creo porque ya lo era hace años. Siempre fui así. Por eso quería ser monja misionera. Pero os lo digo de verdad, españoles, con todo mi corazón os lo digo. ¿No os dais cuenta de que estáis peleando o no peleando por nada, porque os habéis vuelto apáticos cuando en otro pedazo del mundo la gente sabe que a lo mejor mañana todo lo suyo ha desaparecido por la fuerza de la naturaleza, está dispuesta no solo a aceptarlo, sino a ayudar a los otros, y vosotros no movéis el culo por nada ni por nadie, y encima tratáis a esos como si fueran unos pobres imbéciles que solo les preocupa matar a la gente y vender drogas. De verdad que sí, o sea, sí, hoy estoy con una sensibilidad especial y espero que me lo perdonéis, porque, pues, ya que, ¿verdad?